es mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, eres tú. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Qué glorioso momento para este hombre. Hace 2000 años había un hombre que estaba padeciendo de una enfermedad terminal, de una enfermedad que no tenía cura, de una enfermedad que era contagiosa, de una enfermedad que debía aislarse de su familia, de una enfermedad que perdía la relación con sus seres queridos
una enfermedad que le aislaba de la sociedad, una enfermedad que no daba esperanza de vida, solamente le esperaba el sufrimiento y al final le esperaba la muerte. Yo creo que hoy vivimos en un tiempo parecido a este tiempo que relata la Biblia hace 2000 años. Y es que Dios es omnipresente. Estuvo hace 2000 años con este leproso y está hoy también con nosotros, aquí ahora, contigo, ahí está. Porque Él es omnipresente. Estuvo allí, está ahora aquí. Hace 2000 años, una situación similar a la que hoy vivimos, con esta enfermedad que está avasallando el mundo, que está paralizando los países, que está destruyendo la economía y que la desesperanza está en todo el pueblo. Pero aún peor, está logrando de la misma manera que logró el aislamiento en aquel hombre leproso, lo está haciendo también con cada uno de los habitantes de la tierra. Hay una similitud tremenda de esta situación que vivía el leproso, de la situación que tal vez muchos de tus familiares, amigos, vecinos, tal vez vos mismo has atravesado o has vivido. Dice aquí la palabra del Señor que cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y cuando dice que le seguía mucha gente, es porque en todas estas personas hay una necesidad siempre. Por alguna razón seguimos a Jesús. Por alguna necesidad que tenemos seguimos a Jesús. Yo sigo a Jesús porque Él me prometió una vida eterna. Él murió, resucitó y me dijo que todos aquellos que creen en Él tienen vida eterna. Yo le sigo a Jesús porque hay una promesa que se va a cumplir en mí, que Jesús lo cumplirá el día que tenga que despedirme de esta tierra. Hay una promesa que Jesús dijo y por eso lo sigo. Y voy a seguirle hasta la eternidad. Y Él dijo, donde yo voy, ustedes también irán. Voy a preparar un lugar para ustedes. Yo sigo a Jesús porque hay una promesa que me hizo de una vida eterna. Una vida después de esta. Aquí le seguía mucha gente porque mucha gente que seguía a Jesús eran enfermas que recibieron milagros de sanidad. Y Jesús le garantizaba que mientras Él estaba, Él sería su sanador. Aquí había gente que tenía problemas económicos, necesidades básicas que ser suplidas, y sin embargo, con Jesús estaban completos, porque Él hacía que 5 panes y 2 peces alcanzara para alimentar a 5,000 personas. Le seguía mucha gente porque la respuesta de sus preguntas, la solución de sus problemas estaba en Jesús. Por eso mucha gente seguía a Jesús. No sé por qué tú le sigues a Jesús, si acaso lo estás haciendo. Pero si no, te invito a que tengas un motivo para comenzar a seguirlo. Aquí vemos que Jesús bajó del monte y mucha gente le seguía. ¿Sabe por qué le seguía a Jesús? Porque Él tenía una relación, una comunión con Dios permanentemente a través de la oración. Él se apartaba de la gente, se apartaba de sus discípulos para poder hablar con su Padre Dios. Y Dios le transmitía su voluntad para que haga conforme a la voluntad de Dios entre las personas. Jesús era un hombre que se compadecía en la necesidad que tenía el hombre. No estaba ausente, no estaba ajeno Jesús de esas necesidades. Y entonces, cuando descendía del monte, descendía para estar con la persona, con la gente, viendo su necesidad y resolviéndolo
de una manera natural o extraordinaria, milagrosa. Es por eso que todos los líderes religiosos deberían tener una comunión con Dios, de apartarse a estar en comunión con Él, en una intimidad, para que Dios les revele su propósito y que después pueda bajar al mundo, a la sociedad, y convertir esta comunión en una relación del hombre con Dios, como lo hizo Jesús. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Yo estoy acercando el reino de los cielos a ustedes, decía Jesús. Él se relacionaba con Dios, Dios le compartía, le transmitía su voluntad y Él lo bajaba hacia este plano natural de la sociedad, de la familia, del hombre. Es que nosotros no tenemos que ir en un monasterio y vivir arriba de la montaña y quedarnos allí lejos de la sociedad para no mezclarnos y para no contaminarnos con la sociedad, con el pecado, con la maldad. Jesús no hacía eso, no hacía sus monasterios en las afueras de las ciudades o en los montes y se quedaban allí para tener una comunión con Dios y no contaminarse con la maldad, con el pecado del hombre, sino más bien recibía la revelación y descendía del monte para poder comunicar la voluntad de Dios para las personas. Yo no podría estar todo el tiempo orando a Dios en una comunión de alabanza con Él continuamente y descuidar mi relación que tengo con las personas, con los hombres, con las mujeres, la familia que están a mi alrededor y necesitan que realmente se les revele a ellos la voluntad de Dios. Es por eso que Jesús descendía del monte. Yo no necesito estar en una burbuja para no contaminarme. No necesito estar en un monasterio, apartarme de la sociedad para no mancharme. Necesito estar en una comunión con Dios para mantenerme en esta sociedad sin manchas, para no ser parte de la corrupción, para no ser parte de aquello que daña, perjudica al hombre, a la familia. Para esto necesito esa comunión con Dios, pero luego tengo que bajar, descender a esta tierra, a esta sociedad. Tengo responsabilidades, tengo compromisos, tengo una familia, tengo un trabajo. Hay una acción que debo cumplir, que debo realizar. Y solamente con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Ahora, cuando Jesús desciende, la gente le seguía. Pero aquí vino un leproso y se postró delante de él. Si Jesús se quedaba en el monte, este leproso jamás iba a recibir la sanidad. Si Jesús se quedaba en el monasterio y estaba meditando allí por décadas, este hombre no iba a recibir el milagro que vamos a ver a continuación que recibe. Un hombre que estaba leproso. En la época de Jesús, un hombre que tenía lepra no tenía esperanza de vida, no tenía esperanza de sanarse de esa enfermedad, porque era una enfermedad incurable. No había tratamiento, no había cura para esa enfermedad. Esta enfermedad debía hacer en él seguramente gran daño, gran dolor. Hacía esto en él, y no solamente el daño del dolor, del sufrimiento de la enfermedad misma en su piel, sino que la lepra consideraban ellos que era una maldición y que por ser contagiosa debía aislarse de la comunidad, debía vivir fuera del campamento. Debía estar aislada de su familia, de sus seres queridos, de su trabajo, de sus responsabilidades cotidianas. La enfermedad esta provocaba eso, una destrucción total, un aislamiento, una cuarentena eterna para él. ¿No le parece conocido esta situación de este hombre a nuestra actualidad? Aunque han pasado 2000 años.
2000 años han pasado de aquella enfermedad llamada lepra. ¿Sabe cómo se llama hoy esta enfermedad? Coronavirus. Tiene otro nombre. Y luego va a tener otro nombre. Pero el daño, el perjuicio y la misma intención de matar al hombre, de destruir al hombre, de separar al hombre de su cultura, de su familia, de su trabajo, va a cometer las próximas pandemias. Porque conocemos por la historia que no es la primera pandemia que atraviesa el mundo y consideramos que no va a ser la última.